como WhatsApp, que ustedes saben que es nuestra sección aquí, nuestra sección estrella aquí en Mercado Sin Pulgas. ¿Cómo les va? Hola Pablo Sigal, mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Él es un colega del diario Clarín. Estamos con Martín Rodríguez de la Política Online. ¿Estamos bien, Martíncho? Estamos bien. Estamos bien. Álvaro Sicarelli, muchas gracias por venir, es analista y periodista, por supuesto, también. Y estamos, hoy en realidad nuestro invitado estrella es Carlos Catrileo. Exactamente, Carlos Catrileo. Sí. Porque es nuestro periodista mapuche, o sea que realmente para nosotros es un honor tenerte, Carlos, porque bueno, gracias. Además él es periodista de Telam, les cuento a la gente, él es de la sección Sociedad. Aquí tiene colegas también, Raúl Zapata, que está aquí, también es colega de él en Telam. Y si me permiten voy a empezar con él, porque me parece tan valioso tener aquí en nuestra mesa un mapuche, que además él produjo en Telam un material muy, muy interesante, porque una vez en el subte lo pararon, le pidieron documentos por portación mapuche, digamos, por portación de cara. Y esto también es algo que vive que viven los mapuches en la Argentina y supongo que en cualquier otra parte. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos? ¿Por qué no nos contás? Bueno, esto ocurrió en el mes de febrero del 2016, el año pasado, claro, el año pasado. Y yo estaba preparándome para el ingreso a la Escuela de Cine del Inca, de ENERC. Sí. Cuando llego al subte, a la estación Carlos Gardel del subte B, se me va el coche, entonces me siento a leer la fotocopia. Sí. Y en eso estaba sentado y aparece un policía de la Metropolitana, me pide la identificación, yo le digo, bueno, que empieza a preguntarme de dónde vengo, quién soy. Vos incluso alcanzaste a filmarlo. Alcancé a filmar porque en un momento vi que no tenía la placa de identificación y me llamó la atención, porque yo venía acostumbrado a verlos con placas de identificación. Y decime, Carlos, ¿esto te pasó muchas veces? ¿O te pasó desde el gobierno de Macri? A ver, me pasó muchas veces en el sur, en Chubut. Ajá, o sea, yo la primera vez que caigo preso es alrededor de los 6 años, 7, porque andaba en la calle, había ido con unos amigos, con mi hermano en ese momento. ¿Cuántos años tenés? Y ahora tengo mis 45 años. Parece menos, Carlos. Es bueno, el espíritu mapuche. Mapuche. ¿No? Así es. Y a partir de ahí, bueno, yo tuve la mala experiencia ahí en el 79, la dictadura cívico-militar, donde nos meten preso a todos chiquitos menores, porque andamos en la calle jugando. Sí, haciendo lío como chiquitos. Sí, más que nada divirtiéndonos entre nosotros. Y ahí recuerdo que la policía sacó el arma, ¿no? La reglamentaria, y nos dijo, a usted le va a pasar lo mismo que a los guerrilleros que los matamos acá en el aeropuerto. Esa fue la primera vez que escuché sobre los guerrilleros y la masacre en Trelew. ¿Y vos asociás eso que te pasó cuando tenías 6 años, cuando te pasó esto en febrero del año pasado? Y yo tengo como este temor hacia la policía me quedó, digamos. O sea, yo le tengo temor a la policía porque yo también tengo experiencias personales de haber caído en cana cuando era adolescente, ¿no? Que incluso por andar con el documento, no te servía el documento, digamos. Te agarraba la policía, te metía en cana, te ponían artículo 1 y 2, estado de ebriedad y desorden en la vía pública, y así. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Trelew, allá en Chubut. ¿Y te incorporaste bien aquí al periodismo, a tu trabajo? Y la primera vez que... Sí, la verdad que me incorporé bien porque yo ya venía haciendo comunicación. Yo venía trabajando en radio, venía estudiando guión de radio y televisión, venía... aparte yo vendo diarios desde los 7 años, empecé a vender diario, y a esa misma edad también empecé a ir al cine, con mi propia plata me pagaba la entrada al cine. Entonces fui armando todo mi mundo con las películas que veía de Hollywood y de todas partes, y lo que leía, porque mientras salían los diarios, mientras los chicos se dedicaban a jugar al fútbol, yo me dedicaba a leer, que era lo que me gustaba. A ver, Álvaro, acá tenemos tema abierto, pero bueno, pero obviamente es impactante tener un gracias colega por la invitación. Mapuche. Yo quería hacer gusto, una propuesta a corregir un videograf. ¿Cómo Pues yo no? leí
crisis mapuche. Sí. Y yo creo que realmente no existe una crisis mapuche en Argentina. Lo que existe es una situación crítica producto del enfrentamiento de una facción violenta que se autoproclama mapuche o representante del pueblo mapuche, que nada tiene que ver con la histórica y lúcida y pacífica reivindicación de derechos del pueblo mapuche contra las instituciones públicas y democráticas del Estado argentino, que es estar en contra de el 100% de los ciudadanos argentinos. O sea, vos sí. ¿A qué voy? Hablar de que esto es una crisis mapuche es poner en la misma bolsa al señor, que es un laburante, un trabajador, una persona que buscó superarse, ¿no? Que lo hizo siempre por medios pacíficos, con un criminal que acaba de ser imputado, como el señor Facundo Jones Wallace, imputado por incitación a la rebelión y a alterar el orden constitucional. Incluso esto acaba de salir un audio con la voz de él, porque claramente la voz de él, donde él llama a derramar sangre contra el blanco y contra el Estado represor, y paradójicamente lo hace, y ahí vemos también un poco esta melange que tienen ideológica este tipo de grupos violentos, en nombre de la revolución marxista-leninista. Yo me gustaría que el señor Jones Wallace, que dice que es un hombre muy culto y que lee, que revisite las opiniones de Karl Marx sobre los pueblos originarios, se va a llevar una sorpresa bastante grande. Y por eso me parece que hay que ser claro con Ahora esto. después te voy a preguntar qué decía Karl Marx sobre los pueblos originarios, que yo personalmente no lo sabía. ¿Ustedes qué dicen, Martín, Pablo? No sé quién quiere hablar. No sé si le quieren responder a Álvaro o... No, una sensación que tengo es que hay una continuidad en el análisis, tomando también el antecedente de la entrevista anterior, que es pensar las con víctimas. Marcos Novaro. Digo, pensar, en todo caso, en el caso de Marcos, era el plano o el campo de las víctimas, o el campo, digamos, en el caso ahora de los mapuches, de la lucha social. Digo, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en esto? Por ejemplo, en lo de Marcos Novaro, hay una omisión enorme, yo no leí el libro, vos tuviste el acceso. Te digo que me llegó hoy, salió estos días. ¿Cuál es la omisión enorme sobre la cantidad de versiones sobre visualizaciones de Santiago Maldonado en la ruta? Sí. Lo que dijo Elisa Carrió, que digamos, tal como estaba planteado en la conversación de Marcos, que es una expulsada de los grupos de derechos humanos, que dio cuenta de tener acceso a información sobre la posibilidad sobre los porcentajes de posibilidades de vida de Santiago Maldonado. Sí. Y acá, poner en la RAM, poner la RAM, que es un grupo que todavía, digamos, aquí hay versiones sobre su verosimilitud por encima de una víctima, un muchacho que murió de un tiro por la espalda. Es decir, lo que tenemos en todos estos meses de recorrido sobre la conflictividad mapuche, coincido con lo que dice el amigo, sobre que el árbol de la RAM no tape el bosque, de comunidades organizadas, no solo pacíficas, organizadas, es, por empezar, hubo 2 víctimas. Desde que empezamos a hablar de la violencia mapuche hubo 2 víctimas, una de las cuales murió ahogado en un río, en el contexto de una represión. Después pero si limpiamos las versiones, murió ahogado en un río, y después un muchacho que murió de un tiro por la espalda. En el contexto de una represión también. En el contexto de una... Ahora, también digo, hablamos de institucionalidad democrática. Más oscura, hablamos de una institucionalidad democrática. Existe el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que toma intervención a partir de la ley que se prorrogó, que es la ley de relevamiento territorial. Ese instituto, hasta donde tengo entendido, corríjame los compañeros, está bastante paralizado. Solo en 3 provincias mantiene el famoso relevamiento territorial. Es decir, hemos depositado la solución, con esto concluyo, Silvia, depositamos la solución de todos los problemas argentinos, problemas complejos. No estoy simplificando acá, no se trata de decir, colocarlo en el estatus de la grieta, entonces soy pro mapuche, no, pero problemas complejos con soluciones en política de seguridad. Política de seguridad es lo único que va a resolver los problemas sociales de la Argentina. Está claro que el problema, el conflicto territorial y la demanda de los pueblos originarios, no solo mapuche, no se va a resolver con un tema de seguridad. Pero no hay también, por esto de la grieta, como una vocación por negar que efectivamente hay grupos violentos. O sea, ¿cuáles grupos? Bueno, la RAM. A ver, Pablo, vos ¿cuál es tu opinión? A mí me parece que en este caso la grieta no está tan instalada, en este caso puntual. Coincido un poco con lo que decía Marcos antes, ¿no? A partir del caso Maldonado, en que sí estuvo muy fuerte instalada la grieta. Ahora hay otro escenario con respecto a eso, ¿no? Y me parece que ahí es donde el gobierno, retomando un poco lo que vos decías al principio, se empieza a sentir un poco más incómodo, porque
la grieta en un punto es funcional al gobierno, ¿no? Entonces, durante el caso Maldonado, todo lo que ocurrió, y en eso ayudaron mucho los grupos de derechos humanos y digamos, todo lo que finalmente terminó en una situación. O sea que vos decís que la grieta lo ayuda al gobierno. Yo digo que la grieta lo ayuda al gobierno, lo ayudó con el caso Maldonado, evidentemente, y en este caso puntual de Lago Mascardi, digamos, por ahora, digamos, como no está tan instalada la grieta, ahí no hay un lugar donde poder confrontar, ¿no? Y ¿ustedes piensan lo mismo que la grieta? Pero quería terminar una situación. Sí, perdón, Ese escenario se da, digamos, es el otro tema que nos convoca hoy, se da también en el tema del submarino. Ahí sí tenés bien claro un hecho en el que la grieta no existe. Claro. Digamos que la oposición le va a... Vos viste la encuesta, que el 80% de la población, de los encuestados, cree que este gobierno no tiene política para las Fuerzas Armadas, y que el gobierno anterior tampoco, también 80%, Por o sea, eso, lo mismo. muchos de los que dicen que el gobierno y la Armada tienen responsabilidad votaron a este gobierno. Quiero decir, claro. No hay grieta, y ahí en ese escenario me parece que el gobierno se siente más incómodo, ¿verdad? Claro. Porque ahí vemos al gobierno, a Macri, a Wad, que salió a hablar recién anoche, y públicamente, sí. Y Macri, que todavía no se decide si hablar, si no hablar. La única grieta que tiene es con los familiares de 44 tripulantes que, más allá de que murieron, digamos, que murieron finalmente, como anoche reconoció Aguad, en cumplimiento de su deber, son familiares de víctimas de cualquier manera. ¿Vos cómo ves, Carlos, por ejemplo, sí, esto que dice tan interesante de que el gobierno está incómodo ahora que no hay grieta frente a este problema a esta tragedia, la muerte de 44 tripulantes? No sé, yo con respecto a lo de los 44 tripulantes, en principio me parece que yo lo que veo es, hubiese estado bueno que el presidente salga a hablar con respecto a ese tema, y lo que entendí es que no lo hizo, no entiendo por qué no lo hizo, digo, sí estaba como expectante a ver qué iba a decir, pero no, eso en realidad con los 44 tripulantes, que no tengo mucha opinión armada, digamos, sí, porque yo estaba más con otro tema, ¿no? Claro. O sea, lo de los 44 No, tripulantes... pero el tema es si uno, digamos, no sé a ustedes qué les pasa, si estamos esperando un presidente más empático con la sociedad, o eso no es importante. A ver, no sé. Yo quería retomar, vos hiciste el comentario de que el 80% de los encuestados creen que este gobierno y el anterior no tiene una política de defensa. Sí. Yo creo que quiero contar que yo soy graduado del curso superior de defensa de la ex Sedena, y soy soy de un tripulante del submarino, del capitán de fragata. ¿Por qué decís soy? Porque... Y yo creo que eso... ayer lo dijo el ministro. La cuestión esta de no ver el cuerpo no se traduce en duelo, ¿no? Sí, la verdad, y encima era una persona, para lo que son los militares, ¿no? Con esa prestancia, súper agradable, muy humano, era padre recién, estoy hablando del año 2010, por lo cual me toca de alguna manera. Y algo que aprendí en el curso superior de defensa, y yendo a la historia, es que a partir del levantamiento de Zaineldin en adelante, se instaló en la Argentina, y hay responsables de eso, la idea de que cualquier modernización o buen equipamiento de las Fuerzas Armadas implicaba su empoderamiento para poder llevar adelante otro levantamiento contra la democracia. Entonces la idea era tenerlas poco operativas, aisladas, y no terminar de resolver algo que impone la Ley de Defensa Nacional y mucho más la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que es ubicar estratégicamente el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, que es lo que creó ahora el presidente Macri con la ayuda del jefe del Estado Mayor Conjunto, al que le va a depositar esa misión, va a tratar de llevar al debate. Digo, no se llega a esta situación de poco presupuesto, de falta y que la propia sociedad no termina de entender para qué sirven las Fuerzas Armadas. Sí, es un problema, es un tema pendiente, ¿no? Unas Fuerzas Armadas de la democracia. ¿Vos esto cómo lo ves, Martín? ¿Te involucraste con el tema o...? En términos personales, me genera dolor en términos emocionales, sí. Yo viajé, conocí en Haití, viajé después del terremoto, estuve 10 días en un campamento y había infantes de marina, había, tropa del ejército. Conocí
profesionales buenísimos. Incluso estuve 10 días en Haití hace ya 7 años y tengo una amistad con un coronel con quien me suelo escribir y todo. Y de verdad conocí temperamentos. Llegamos 3 periodistas de barba, o sea, era un picnic progre que llegó junto a los miembros de la fuerza. Pero conocí tipos de un carácter afable, de profesionalismo y todo. Y incluso una tarea muy prestigiosa en Haití. La tarea que no era sencilla, tenían dos lugares, yo estuve en Puerto Príncipe, que era la distribución de alimentos. Ajá. Y lo llevaron a cabo muy bien. Sí, es que realmente... Creo que el costo, es decir, hubo que construir... Hay una política de Estado, digamos que ahí los distintos gobiernos, estas, digamos, Fuerzas Armadas para la Paz, aún en medio de crisis presupuestarias y demás, eso continuó. Sí. Argentina es orgullo en eso, tienen Fuerzas Armadas muy bien preparadas, pero tal vez no tenemos, obviamente, digamos, yo que estuve, digamos, viví la dictadura, la padecí. O sea, yo entiendo que nos cueste estar orgullosos de las Fuerzas Armadas, o sea, no es tan fácil, pero también algún día lo tenemos que superar. Hay una ecuación sencilla, ¿no? Uno diría que, por un lado, hubo que construir la democracia y hubo que desarmar el partido militar. No se podía hacer una cosa sin la otra, ¿no? El precio de construir un orden democrático era desarmar ese partido militar. Por otro lado, hubo que desafectar, para desarmar el partido militar, a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior. Y por lo tanto la Argentina es un país con una política exterior pacífica, la democracia se construyó tras la guerra. Solucionamos el conflicto de Chile, por suerte, y mérito de los gobiernos democráticos, un camino que también inició Menem. Entonces, hay una especie de manta corta, es decir, y celebro que sea así, no se pueden utilizar las fuerzas para la seguridad interior, espero que siga siendo así, y a la vez tenemos una política exterior pacífica. Es decir, ¿vos cómo sentís eso, Pablo? Yo creo que estamos siendo un poco... ¿Te involucraste en el tema? En el tema de la desaparición del submarino, la muerte de los tripulantes. Sí. Yo creo que estamos siendo un poco pretenciosos con cada situación que se nos plantea, ¿no? Ajá. Es decir, a partir de un submarino que desapareció, queremos replantear toda la política de defensa. Me parece que tendremos que empezar por resolver qué pasó con el submarino, lo primero. Después vea, obviamente, que la política de defensa, pero es como que... Queremos todo ya. A partir de una muerte, ya queremos cambiar toda la política de seguridad. A partir de un submarino que desaparece, queremos cambiar el presupuesto de defensa. Hay que hacerlo, pero no podemos ser tan pretenciosos de hacerlo de esta manera. Me parece que lo importante ahora es ver lo que no estamos viendo. ¿Y qué es lo que no estamos viendo? Es el terreno donde ocurrió esto y el juez no puede entrar, el submarino que desapareció, no podemos ver, y si no aparece, como dijo hoy el jefe de la Armada, es probable que nunca sepamos qué pasó ahí adentro. Bueno, la verdad necesitábamos una persona razonable en la mesa. Antes de despedirnos les voy a poner, porque conmigo no cuenten para eso. Vamos a poner el último WhatsApp que tiene que ver con la visita de Patrushev. Yo ya escribí en Infobae porque yo salgo de ver un funcionario y me lo encontré, me encontré y le avisé a un amigo, un experto en estos temas. Me acabo de cruzar, le digo, en la Casa Rosada con el jefe del Consejo de Seguridad ruso, ex KGB. Vino a verlo a Macri. Y entonces mi amigo me dice, Patrushev, sí, un tipo clave, me contesta. Y yo digo, ¿y quién es Patrushev? Yo decía, ¿cómo puede ser que este amigo mío sepa cómo se llama? Y entonces me contesta, es el jefe del Consejo de Seguridad, es ex jefe de la FSB, Federal Security Bureau, tipo muy formado tengo yo, que es la sucesora de la KGB. Fue quien reemplazó a Putin como jefe de la FSB en 1999 cuando pasó a ser primer ministro. Es un hombre clave, me dice mi amigo. Es clave porque, le digo yo, miren que yo tengo amigos que realmente la tienen clara. Es clave porque el eje del sistema político, yo después lo usé en mi nota esto, porque el eje del sistema político ruso es el aparato de seguridad e inteligencia, desde tiempo de los zares.
pasando por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y hasta hoy. Es una constante del sistema político ruso. Acá el experto de relaciones internacionales... La Ojrana zarista, que era la CIDE de los zares, del cual Stalin había sido agente y un agente de inteligencia interior, la KGB, donde incluso Andropov fue jefe de Estado de la Unión Soviética, saliendo de las entrañas de la KGB, y después los servicios de inteligencia, de los cuales sale Putin. Pero me gustaría muy brevemente, porque era algo que tiene que ver con la sociedad de espasmos. Un instante, bueno, me dicen... Tuvimos que tener Cromañón para mejorar la seguridad de los boliches. Tuvieron que masacrarle el hijo a Carolina Píparo para mejorar la seguridad de los bancos. Como dice Pablo, parece que tuvimos que llegar a la desgracia de los 44 para empezar a hablar de la política de defensa. Este es el problema de la Argentina. Este es el problema de la Argentina. Bueno, Álvaro, la verdad que te agradezco muchísimo. Además, tuvimos nuestro experto en política internacional. Martín, te agradezco Super Plus que estés acá con nosotros en Mercados Sin Pulgas. Gracias. Pablo, un gusto enorme conocerte, además muy interesante. Y Carlos, la verdad que es un honor tenerte acá. Yo lo único que por ahí, digamos... Tenemos que hablar más, te voy a hacer un reportaje más largo. Perfecto. Decime. Que las comunidades no reconocen a la RAM, no sabemos quiénes son los que integran la RAM. Eso es un armado mediático que surgió desde acá, desde Buenos Aires, que le dio pie a la represión, y hay una avanzada represiva en el sur que es en este gobierno. Entonces ahí es como que hay que ser cauto con respecto a lo que se dice con la violencia mapuche, ¿no? Sí, a las dos cosas. O sea, vos sentís que hay una avanzada represiva contra el pueblo mapuche, pero también decís que ustedes no tienen nada que ver con la RAM. No se sabe quién integra la RAM. La RAM es no se puede decir que son mapuches. La RAM son los padres. ¿La RAM qué es la RAM? Es un ente. Hay que preguntar en... A ver, decí. No, es una... Que es un invento, decimos. Está en la posverdad la RAM. ¿Vos decís lo mismo? Yo para mí es un invento. Invento, habría que ver los servicios. ¿Vos, Pablo? Yo no sé, la verdad que no sé si existe o no, pero bueno, es cuestión de que se investigue realmente, ¿no? Bueno, la verdad que... ¿Y vos, Silvia? Es una muy buena pregunta. Yo la verdad que no lo sé. Yo tiendo en general a creer lo que... Digo, más allá de los nombres... hay gente tiendo a creer que lo que dice Facundo o este joven el que está preso es cierto lo que él dice. Silvia, hicieron una muestra de armas de los mapuches, parecían robadas en el ICI. Nos tenemos que ir, nos dicen desde el control. Pero bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que estén aquí, que hemos podido hablar con libertad y con confianza, que es lo más importante. Terminamos Mercados Sin Pulgas. Me encanta hacer este programa acá en Crónica Televisión. El próximo martes vamos a estar acá a las 22. Gracias, muchas gracias.